Hola Betsy, somos el grupo número 7. Vamos a realizar la dinámica con respecto al poemario, perdón, que nos diste para la tarea. Y la dinámica va a ser fácil, nada más vamos a hablar un poco acerca del autor de los poemas, un poema que nos haya gustado y por qué, y explicarlo un poco y si nos atrevemos a leerlo también. Entonces, primero el nombre del autor, que es Francisco Morales Santos. Lo que pudimos leer de él es que fue una persona bastante exitosa con respecto a sus escritos. Empezó desde muy joven, tuvo muchos reconocimientos, es conocido en varios países también. Incluso estuvimos leyendo que en Costa Rica uno de eh, sus libros había quedado como obligatorio leer, algo así para la para escuela. las escuelas públicas. Ajá. También se doblaron sus libros. Algunos idiomas a los que fue doblado fue ruso, fue el idioma que más nos asombró. También el italiano. Y pues de lenguas de acá de Guatemala serían cachiquel y pocomán, que también se fueron dobladas a esas lenguas, los libros del señor Francisco. También recibió el premio Miguel Ángel Asturias como reconocimiento a sus poemas y sus escritos. Creo que dice mucho de la calidad que tiene este escritor para comunicarse con los demás. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, que nació en Zacatepeques. ¿Qué más? Bueno, también algo que nos asombró fue que a su temprana edad pudo empezar 17 años. su vida profesional. Fue a los 17 años que él empezó a escribir. Entonces vamos a empezar a mencionar los libros los poemas que nos gustaron. Lo que podemos entender de este libro que usted nos dio sería que es un recopilatorio de 3 libros. El que a mí me gustó es el de Ciudad Colonial. Este poema es del libro Ceremonial contra el Olvido, el mismo nombre que lleva el recopilatorio. Este libro fue publicado en el año 1974. Ciudad Colonial dice así: te amaría en extremo si no fueras un puño de espejitos o la caja de música de los festivales con que venden tu plaza a los postores, quizá más, muchísimo más, que cuando puse los pies por vez primera, en las piedras de tus calles, ignorando que un rey mandó llamarte, la muy noble y muy leal y demás honras, te amaría aún más, pero sabiendo que eres monumento, nunca he podido imaginarte viva. Pues a mí me gustó mucho este poema porque yo lo entiendo como que se lo está dedicando a la antigua Guatemala, o pues en general a Guatemala, porque menciona los espejitos, que fue como en la historia nos muestra que los españoles vinieron a conquistarnos y compraron a nuestros nativos con espejos son como cosas representativas, son con tal vez pequeñeces, compraron el país de Guatemala, nos engañaron, no merecíamos tampoco por esta nación. Y eso fue lo que me gustó porque creo que el autor lo menciona muy bien. Creo que tuviéramos más nacionalismo, patriotismo por nuestro país, si tal vez tuviéramos aún con nosotros nuestras riquezas, las que nos fueron arrebatadas, ¿verdad? Fue el que más me gustó. Ciudad, Ciudad Colonial era. Ajá, Ciudad Colonial, ese fue el que me gustó más. Era en el primer libro. Ajá, ese es el primer libro. Bueno, a mí me gustó el libro Poesía para Lugares Públicos, que fue publicado en 1976. Eh, el poema que me gustó fue el de Ottawa, que dice: vos sos como la historia de mi país, turbulenta y larga. Sos la marimba natural del monte que toca el son de los muertos y la marcha lenta de los sobrevivientes. Escurridor del gozo a espaldas de tu naturaleza, del lavadero de oro donde zambulleron los colonizadores para olvidar el peso de sus desventuras, el recuerdo de sus crímenes y el vestigio del polvo en que se revolcaron.
Pasaste a ser doméstico del asesino y el ladrón. Desde ahora te estaré llamando Estela, señal de sepultura, camino de difuntos. ¿Por qué no, códice, si sos el códice de los guatemaltecos? ¿Por qué guardas más nombres que peces en desove, o canoas que remontan el camino de tu caudal sombrío? Los cadáveres caen en tus aguas como hojas de ceiba derribadas por un sacudimiento desleal y fratricida, seguidos por afluentes de lágrimas y sangres. Bueno, a mí me gustó porque hace referencia al río Motagua y también hace referencia no solo a eso, sino a la cultura guatemalteca. Por ejemplo, menciona la marimba, que es natural del país. De igual forma es como el río Motagua también representa el país de Guatemala. También menciona una parte que dice, desde ahora te estaré llamando Estela, es como que una referencia de que el río Motagua es muy importante para Guatemala, ¿verdad? Entonces se hace referencia de que la estela pues es como decir algo maravilloso. De igual forma el río Motagua también lo es. A mí me gustó el poema que se llama Hombre con años, que está en el libro de Al pie de la letra de 1987, que dice así: a contraluz, a veces, su cuerpo tiene forma de rama desgajada, la soledad lo guarda y aquieta aparentemente, la distancia no ofrece explicaciones ni hay quien haga preguntas, la luz cáele atrás como un buen vino que el cuerpo ajado absorbe, solo para su concierto de memorias, conductor de imaginarios vuelos. Su cansancio no tiene colindancias con la angustia o la muerte, es solo un modo como cuenta cuán largo fue su viaje, pero el cuerpo no está tocando fondo. Lo que me gustó de este poema es la manera en que explica la vejez, porque yo entiendo que aquí está hablando de la vejez de alguien, como en este punto de su vida recuerda todo lo que vivió, y como aquí dice, su cansancio no tiene colindancias con la angustia o la muerte. Yo lo entiendo que más que preocuparse porque su edad está avanzada ya, está recordando todo lo bueno que pasó en ese viaje, como le mencionan aquí, que yo lo entiendo como su vida, y cómo esta persona recuerda esos viejos tiempos, quizás buenas cosas, quizás malas cosas. Entonces eso me gustó mucho, la verdad. Y otra cosa también es cómo explica cuestiones de la vejez de una manera tan creativa, digamos, o bonita. Por ejemplo, lo de la luz cae de atrás como un buen vino que el cuerpo ajado absorbe. Yo lo veo como esas personas ya de la tercera edad que algo tan simple como recibir la luz del sol lo disfrutan tanto. Entonces ese me gustó bastante. El poema que a mí me gustó es Gioconda, del libro Al pie de la letra de 1987. Y dice así, está dedicado para Antonio Brañas. Y dice así: lejos de la apetencia feudal de sus coetáneos, esta mujer de gestos velados aparentemente concede a sus pupilas un vuelo de paloma sin personal destinatario. Sonríe para nadie en particular, ¿acaso para no ser violada en los laberintos del futuro? Venida a primer plano en actitud de espera, no atiende más que al tiempo que pasa y no trastorna las prendas y los aires del siglo XVI. Este poema habla sobre la pintura La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. Fue pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, como lo menciona el poema. En la primera parte habla sobre apetencias feudales sus coetáneos. Habla sobre las demás pinturas que se encuentran dentro del Museo del Louvre y que lo podríamos ver como que si fueran sus vecinos. La mujer de gesto velado, esta pintura tiene la característica de no saber si sonríe o no sonríe, depende de cómo se mire. Concede un vuelo de palomas sin personal destinatario. Esta pintura ha sido reconocida por muchos años. No fue pintada para nadie en específico y creo que es bastante reconocida para todos. Venida en primer plano en actitud de espera. Como te dije, no se sabe si sonríe o no.
entonces tiene una actitud bastante fresca. Y el tiempo no pasa sobre las prendas y los aires del siglo XVI. La característica de las pinturas es de que plasman una idea o una imagen de un tiempo, como la fotografía, y el tiempo no puede contra una fotografía. Entonces eso fue lo que más me gustó. La verdad es que nos parecieron muy interesantes los poemas. Sinceramente algunos sí estaban un poco complejos para mí de entender, pero lo que nos dimos cuenta es que al final todos te hacen imaginar un montón. Te hacen, quizás no, por el tipo de palabras que utiliza que son complejas, muchas veces no lo tomamos del lado tan literal, sino nos ponemos a imaginar lo que puede significar. Y creo que eso es bonito porque no estamos acostumbrados a leer este tipo de textos, o al menos yo no, y cuando lo hacemos es bastante diferente e interesante sobre todo. También Emma va a hablar sobre el poema que más le gustó. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, pero tiene las ganas de hacer la tarea, entonces más adelante va a estar Es invitado. su video. Y, Adiós. sí. A mí el poema que más me gustó es la película del día a día y dice: mientras la policía de mi país se limpia las uñas cortadas, en el cielo plateado de los cisnes tutillan nuevos astros. Ladrones, violadores y falsificadores del sueño escriben páginas negras a despecho de la noche. Lo mismo que en el día habrán hecho aquellos jueces que convierten en puta a la justicia y los embaucadores de la esperanza colectiva. Los locos del volante se lanzan a carcajadas a la que no se muestran. Los asaltantes corren después de haberlo herido al silencio de las cuchillas. Los menedades detienen el tránsito y los ebrios atraviesan la línea de la amnesia, convirtiendo la noche en el auditorium escalofriante lugar de las sirenas. Y como esta herida continuará mañana, como esta historia, continuará mañana, que la gente se aprecia bien, cierra las puertas, conecta las alarmas y se apresa para comer en calma, inspirándose en la última cena de Leonardo da Vinci. Este poema me gustó mucho en lo personal porque es de Francisco Morales Santos y él es un escritor guatemalteco que fue o es muy reconocido actualmente. Yo estaba leyendo acerca de su biografía, que él desde los 17 años empezó a escribir. Sus obras han sido tan buenas que han sido traducidas del español hacia otras lenguas. Y me gusta en lo personal porque él en este poema refleja lo que día a día muchos guatemaltecos viven. Esta inseguridad que tenemos, que no solo la vemos en las calles como lo indica el poema, sino que también la vemos reflejada en los jueces, en los palacios, la corrupción. Pues desgraciadamente es así el país de Guatemala, pero siento que va a tener una esperanza algún día. Únicamente que en lo personal este poema es muy verdadero, tiene muchas connotaciones de diferente tipo, porque uno lo puede interpretar de diferente manera, pero sí dice mucho la verdad acerca de Guatemala. Gracias.